Estás en Nacional Mendoza. Ya viene Giros. Su atención, por favor. Su atención, por favor. He aquí una breve advertencia para quien se atreva a acompañarme en esta aventura radial. En este paseo por los suburbios del sonido no vamos a llegar, vamos a ir. Hola, aquí comienza el viaje. Un subjetivo intento de postular la utopía y fogonear los abrazos. Un viaje en el que vos y yo habremos de compartir un ratito de radio, una simple romería de Giros con Luciano Ortega. Sí. Ese es mi nombre. Y estos son mis giros. Y ojalá también sean tus giros. Nuestros giros. Giros, sí, giros en los que yo uno mi voz a las voces de algunos, solo algunos, poetas y músicos populares, para que ellos también digan lo suyo. La maravilla de decir, de aunarnos en el gesto de la escucha. Qué fortuna es tener la oportunidad de cruzarse en un rinconcito del camino con parientes que a uno lo devuelven al entusiasmo. Hoy en los giros, uniendo su voz a las voces nuestras, está Marcelo Guerrero, trovador, andariego, narrador oral, que anoche nos conmovió, haciendo su propia versión de la saga de los confines de Liliana Bodoc. Y hoy tenemos la fortuna de tenerlo acá cerquita, de tocarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes para toda la gente que está escuchando y que está compartiendo esta siesta de sábado. Yo feliz, muy contentazo, como diríamos allá en Córdoba, de estar acá, de hacer esto, sí, mi versión de esta historia que Liliana Bodoc nos ha traído y nos ha regalado para que hagamos y transformemos con ella. Así que bueno, acá estamos, contento de compartir este programa y estos giros. Y ahí te veo sostenido por un instrumento fantástico. Esto es un bichito cordobés. La gente por ahí me pregunta, bueno, sí, pero está bien, pero ¿cómo se llama? ¿Bichito cordobés? Bueno, sí, pero ¿qué es? ¿Una guitarra? ¿Un cuatro? No, es un bichito cordobés. ¿Y eso? ¿Y por qué cordobés y no andaluz y no riojano? Porque ahí en Córdoba hay una familia que se llama Zambrano, que se les dio por inventar un instrumento que se pareciera a la guitarra, al cuatro, al charango, ¿Y la desinfló a la guitarra para que quedara así chiquitita?
más que desinfló, yo creo que la abrazaron tanto que la dejaron así chiquitita para que pueda sostener además, y para que pueda andar sostenida. Entendieron lo que dice Fernando Pessoa, que dice, en lo chiquito está lo calentito. Exactamente. Hay que acercarse a lo sutil, a lo pequeñito. Además es fácil de llevar, y yo como ando de acá para allá, es el bichito que acompaña ahí el camino. Y ya que lo tenés abrazado, el bichito a vos o vos al bichito, no se sabe muy bien qué. ¿Qué tal si yo te tiro a la pileta para que nademos juntos en alguno de esos mágicos relatos? Por ejemplo, si metes la mano en esa cajita y sacás, por ejemplo, una estrella, ¿qué contarías? Contaría una guerra, sí. Una guerra que depende de cómo se la mire, depende de cuándo se la empiece por contar. Puede tener muchas maneras de sentirse. Y hasta podría decir que es una guerra que surge del amor. Una guerra entre dos personajes, entre dos seres, entre dos magos, un mago y un brujo, Kupuka y Drimus. Dos personajes de la saga de los confines que uno cuando los conoce, a uno lo ama y al otro quizás lo odia. Kupuka, el brujo de las tierras fértiles, había nacido casi por un atropello o una desobediencia de una mujer embarazada que a punto casi de dar a luz decidió emprender un camino por una cornisa y su pie pisó donde no tenía que pisar y se desbarrancó. Y cuando ella moría, un hijo nacía. Y a ella le alcanzó la vida solamente para ver cómo un rebaño de cabras se acercaba por el monte y ella las llamó para hablarles de su hijo que acababa de nacer, porque a ella le quedaban apenas unos suspiros todavía en esta tierra. Y una de las cabras frenó la marcha, se acercó a la mujer y en sus ojos le dijo que iba a llevarse al niño. Por eso el brujo de la tierra, Kupuka, nació entre las cabras. Era la cabra del monte, el desgreñado, el brujo de la tierra más temido y más amado por todos los usihuilques, aquel pueblo que vivía en el sur del sur, ahí en las tierras fértiles, en los confines. En las tierras antiguas había nacido Drimus, en una cuna de nobleza, de mucha riqueza, y cuando ya Misáyanes, y cuando digo Misáyanes digo odio eterno encarnado en el mundo, cuando Misáyanes había ya sembrado una gran oscuridad por todas las tierras antiguas, es decir, por el otro lado del mundo, allí nació Drimus. Y su padre, cuando lo vio, lo único que alcanzó a decir fue: esto es un instante impensable. Esas fueron sus palabras para su hijo, recién nacido. Drimus tenía una joroba, era horripilante. Por eso lo relegaron hacia el fondo de la casa para que viva con el cuidador de los perros, una jauría negra impresionante. Y entre los perros nació Drimus. Drimus en ese entonces no era aún el mago, no era aún un sirviente del odio. Él había aprendido a amar a una de las perras, a Kalima. Y el cuidador vio ese amor, pero vio también ese resentimiento que Drimus alimentaba cada día por su familia, por las demás personas que lo habían relegado y discriminado por su forma. El cuidador lo llevó ante Misáyanes, cerca de Misáyanes, y Drimus sintió en ese aliento feroz que había una posibilidad para ser, que había un poder.
pero para eso tuvo que matar a su amor. Y lo hizo. Cuando Drimus viajó hacia las tierras fértiles a bordo de las naves de los sideresios, tuvo que soportar una primera guerra. Y digo soportar porque el venado, el ejército de las tierras fértiles, logró ganar su primera batalla. Gracias a Kupuka, que pudo convencer a los animales del monte para que también intercedieran en la guerra a favor de las criaturas humanas y a favor de las tierras fértiles. Los barcos volvieron a las tierras antiguas, pero Drimus se quedó en un manglar cerca del desierto, pasando calor, pero sobre todo llenando de voces que le servirían para ensuciar la sangre de los pueblos de las tierras fértiles. Cuando la segunda batalla del venado contra los sideresios terminó, Drimus se sentía desolado, se sentía con una ira, con una rabia increíbles, pero volvió a quedarse. Él sabía que era necesario doblegar a la magia de las tierras fértiles lo antes posible. Y Kupuka, el brujo de las tierras fértiles, también sabía que era necesario ya enfrentarse a Drimus. Por eso, Kupuka avanzó en un animal con cabellera tan desgreñado como él, tan roto casi como él. Solamente los ojos del brujo daban miedo. Y así avanzó. Parecía que iban juntos hacia una derrota, pero el brujo había andado el camino para morirse y no para dejarse matar. Drimus lo estaba esperando en una laguna pobre del desierto. Arrodillado entre sus perros, que eran una jauría negra, un montón oscuro abierto en muchos ojos. Kupuka abrió su boca para que el mundo se fuera con él. Las luciérnagas se le pegaron alrededor cuando fue recitando los conjuros de aquel atardecer. Mientras tanto, Drimus había estado girando su cabeza por horas y horas y horas, y con la llegada de la tarde se quedó quieto. Antes de llegar, Kupuka se alimentó de las vísceras de un hermano puma. Finalmente, se encontraron. Se vieron cara a cara. El mago de las tierras antiguas con el brujo de las tierras fértiles. Era un enfrentamiento que era cosa de todos. Estaban allí y ya no había más palabras que decir, solamente llegaba el momento de medir fuerzas, a ver cuál podía más. Y cuentan que muchas lenguas quisieron contar esta batalla silenciosa, pero no pudieron. Llegaron hasta decir cosas absurdas, como que al brujo de la tierra se le había transformado la cabeza en girasol. Así dijeron. Y al brujo de la tierra la cabeza se le hizo girasol. Cuando en realidad a Kupuka se le había encrespado el cabello. A Drimus le estallaron las uñas en astillas. Cada uno de los dos empezó a llamar a lo que estaba de su lado. Drimus se elevó un poco entre sus perros y resopló por su nariz 2 chorros de moscas enloquecidas que fueron a pegarse al cuerpo de Kupuka, y la confusión se quedó allí con el brujo hasta que Kupuka abrió su boca, aspiró un grito y derramó todas esas moscas por sus gargantas hasta hacerlas llegar a su estómago. La confusión había pasado, pero ahora el brujo tenía toda esa inmundicia dentro. Le empezaron a sudar las manos, a tiritar las piernas. Sin embargo, Kupuka se repuso, respiró y vomitó por su boca cientos y cientos y cientos de colmillos mortales que fueron directos hacia el corazón de Drimus a una velocidad increíble, y el mago de las tierras antiguas los esperó, los vio venir, y cuando los tuvo muy cerca de su aliento, resopló tan ferozmente que los colmillos desviaron su vuelo para perderse, pero para volver cada uno con un pájaro como trofeo. Cientos de pájaros muertos cayeron a los pies de Kupuka. Cientos de pájaros muertos que él conocía por sus nombres estaban allí con un colmillo atravesado en el corazón, y Kupuka no alcanzó a pedirles ni perdón cuando vio que el cielo se le venía encima, y ese cielo, su propio cielo,
el que ya se estaba anocheciendo, se le vino encima y comenzó a aplastarlo contra el suelo. Cupuca cerró los puños para no perder la memoria. ¡En nuestro cielo! ¡En nuestro cielo! La cara se le fue llenando de sangre, de mocos y de lágrimas. El cielo apretaba cada vez más y finalmente Cupuca cayó derrotado, o casi derrotado, al suelo y de rodillas. La carcajada de Drimus fue el único sonido del mundo. El brujo de la tierra, ya con la cara en el polvo, llena de sangre, comenzó a elevar sus ojos para ver el final. Drimus aullaba feliz y se restregaba las manitos blancas. Cupuca miró hacia el cielo, pero en el final, o antes del final, había una estrella. Una estrella que no quiso caer sobre el brujo, una estrella que le alumbró el pensamiento. Y ahí el brujo de la tierra se dio cuenta de que ni él, ni nadie que tuviese alma, ni nadie que hubiese partido un pan en dos, podría derrotar al mago de las tierras antiguas. Eso era un trabajo para alguien de su misma especie, y cuando Cupuca lo supo, logró encontrar el sortilegio adecuado. Por eso trajo a su memoria todos los olores que más amaba. Olor a mujeres peces, olor a mujer morena, olor a usihuil que yasitzajay, olor a pan cocido. Y cuando los tuvo todos a esos olores, los empujó hacia Drimus y saturó al mago de las tierras antiguas con todos esos olores. Drimus, el doctrinador, tardó un segundo en comprender. Cuando los perros, la enorme jauría negra y feroz, comenzó a arquear el lomo, comenzó a babear entre sus dientes, allí estaba enfrente de ellos todo lo que habían aprendido a triturar. Allí estaba todo lo que les habían enseñado a rastrear. Esas bestias estaban entrenadas para devorar un continente y así lo habían hecho gracias a Drimus. Drimus suplicó: «No, mis cachorros, no soy yo, no soy yo». Pero los perros nunca habían oído y siempre habían olido. Y allí estaban esas mujeres peces, ahí estaban los llamellos de los pastores del desierto, ahí estaban la sangre y el corazón de Dulcancelien de nuevo latiendo. Y los perros se fueron acercando a Drimus. El doctrinador se dio en media vuelta y comenzó a correr en cuatro patas porque la joroba le impedía correr de otra forma. Y los perros empezaron a correr detrás. Cupuca se levantó como pudo para ver allá al final del horizonte cómo los perros alcanzaban finalmente al mago de las tierras antiguas. Un revoltijo de sombras oscuras y negras, bien negras. Un aullido y después un silencio. Cupuca silbó a su animal con cabellera. La jauría emprendió otro camino. Cupuca le robó a su madrecita tierra que llevara los restos de Drimus hasta el fondo más fondo, donde no hubiese ni siquiera gusanos para devolverlos. Y emprendió de nuevo el camino hacia el sur. El parche de mi tambor está sangrando. El parche de mi tambor está sangrando. No es la mano que sostiene la vara. Es mi carne, no es el tambor que sangra. Soy brujo de la tierra y seguiré cantando. Soy brujo de la tierra y seguiré cantando hasta que sane mi tambor o hasta
que muera. Marcelo Guerrero aquí en Los Giros, haciéndonos vibrar con un tramo de la saga de los confines de Liliana Bodoc. Liliana, que en su novela que habla acerca de las memorias impuras, le hace decir a uno de los personajes: habiendo recibido la palabra y el don de inventarlas, acrecentarlas, habiendo adquirido el lenguaje y el huevo del que nace el lenguaje, tiene que ver el hombre su obligación de cantar bellamente. Recibió la palabra y para eso, y recibió las manos. Habiendo recibido las manos con sus 5 dedos completos, iniestos, habiendo recibido la capacidad de moverlas a su antojo, tiene que ver el hombre su obligación de transformar. Recibió las manos para eso y recibió la frente. Habiendo recibido la frente y la noción de que no es una cáscara, una corteza del rostro, habiendo adquirido una ventana encima de los ojos, tiene que ver el hombre su obligación de escudriñar. El hombre recibió la frente y su fruncimiento para escudriñar los cielos y la tierra. La voz poética de Liliana Bodoc. La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir y se acabó. Una poesía es solo un silencio, bueno, rodeado de las palabras precisas. Y si no, escuchen este poema que es tan viejo que es anónimo, tan viejo que es chino, imagínense. Miren cómo este señor habló de una relación sexual, de un acto de amor entre un hombre y una mujer, y el tipo lo hizo sin hacer ni una sola mención particular al asunto. Él escribió: maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín, pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica, y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara. Bueno, el chino la tenía clara para empezar. Y fue capaz, porque era un poeta, lástima no saber cómo se llamaba, o no importa al cabo, y porque era un poeta fue capaz de hablar de una relación sexual sin decir una sola cosa directa, explícita, porque ese es el maravilloso silencio del lenguaje poético. La palabra poética es... La palabra poética. La palabra poética. La palabra poética. Qué bonito que estés acá. Muchas gracias, estoy re contento de estar porque se siente acá ese espíritu de la palabra, esa fuerza que tiene Liliana. Me pasa esto, que cada vez que llego a algún lugar y que cuento la saga o algunas otras cosas de la Bodoc, como que se le dice, ella se hace presente, está, y entonces todo es muy bonito, como que todo es bello, todo es poético y también político, así que sí, para mí es un gustazo estar acá con Luciano. Y estamos acá con Cristian Cía, que es el que nos está habilitando la posibilidad de que el micrófono eche a rodar por distintos sitios. Nos está escuchando, por ejemplo, Fabiana Cacase, que tiene un programa acá en Radio Nacional y que ella tiene que ver con este universo también, uh-huh, de difundir la música de nuestra memoria. También Roberto Valenti, nos está escuchando Natacha Ortega desde Uruguay,
Hola Natacha. Ella se ríe porque dice que no mucha gente le dice Natacha y yo sí le digo Natacha. Claro. Y bueno, y también nos está escuchando Fito Suden desde el otro lado del vidrio, que no solamente informa, sino que él está para encantar con la magia de su voz. Este coro de narradores que conformamos el universo, también nos está escuchando Pilar, que es la que nos abrió la puerta. Digo, no se abrió, en realidad te la abrió vos, pero digo, no, me pero siento sí, como parte sí, claro, sí. de García Libros, ese espacio cultural tan bello, donde anoche vivimos la magia de tu encantamiento. También nos está escuchando Silvia, Chiavetta, Hugo quizás también está escuchándonos ahí, los hermanos de Liliana Bodoc, que me han recibido, la verdad que con un corazón enorme y yo estoy feliz de eso, así que va un saludo también para Silvia, para Hugo, para Emilia, para Pepi, que están ahí seguramente escuchando la radio. Para Pelusa, que está preparando la pava, porque de acá nos vamos a ir a tomar unos mates riquísimos. Y bueno, una pequeña pausa chiquitita, nada más que chiquitita, y enseguida seguimos con Marcelo, el trovador de los vientos, el que toma las lenguas para hacerse cargo de su propia lengua. Marcelo Guerrero, un guerrero de la palabra, un guerrero del amor, un guerrero del abrazo digno. Hacemos una pausa chiquitita, y seguimos compartiendo Giros con Luciano Ortega. Para todo el mundo, www.radionacional.com.ar. Dice Liliana Bodoc: le llamo poesía, le llamamos a la aplomada hilera de ladrillos, a la sopa fragante, al cuaderno de puntas estropeadas. Le llamamos poesía a la espalda doblada de los viejos transformados en signos de pregunta. No importa si nos sobra en decasílabo o si nos falta rima, le llamamos estrofa a todo lo que canta, le llamamos metáfora al sudor, a la nuca dolida, al día que demora, a los huesos de Carlos Fuente Alba. Nosotros, que tendemos las palabras al sol como la ropa blanca, llamamos poesía al día que nos toca. Nos hacemos poetas entre ayer y mañana. Vos y yo estamos compartiendo un ratito de radio, como el pan, como el vino, como la buena mesa junto a amigos, como el abrazo sanador, como el beso, como una ronda de mates. Giros, porque sí. ¿Y para quién? Estamos compartiendo Giros con Luciano Ortega. Partir con vivir, la convivencia de lo que se va haciendo de a poquito, ¿no? Me comentaba recién que el relato que nos acaba de regalar, ayer fue la primera vez que lo contaste en público y hoy por segunda vez. Esta es la segunda vez, sí. Esta es, porque contar la saga de los confines es una cosa inmensa, es una cosa que no
en la cabeza ni mía, por eso yo digo, ojalá que muchos narradores y narradoras se pongan ahí con su voz a contar la saga, ojalá que seamos un montón. Pero sí, era la segunda vez, esta es la segunda vez, y bueno, porque los relatos se van encontrándose de a poco ahí. Eso es lo maravilloso que tiene el universo de la narración, de la evocación, que es una comunión permanente. Uno se traga el relato, se le mete dentro del cuerpo y le nace un nuevo relato, enriquecido, sí, claro, por el que se tragó. Después ese nuevo relato se lo vuelve a meter en el cuerpo, y así infinitamente. No, sí, dejo de oxidarse en el tiempo, los relatos van enmagándose cada vez más, ¿no? Y claro, porque uno los cuenta para alguien, y ese alguien que está ahí escuchando también está creando y también está contando su versión del relato que yo voy contando. Contar cuentos no es como el cine, que uno va y ve la película ya entera, ve los colores, las caras, los personajes, los lugares. El relato, el cuento, cuando uno lo va contando, la persona que está escuchando va creando sus propios escenarios, sus propios rostros, y la colores. Persona puede tener 3 meses. Sí, claro. Anoche hubo un momento, había un niñito de 3 meses expectante ahí, y en un momento el niñito larga su llanto, y me encantó la manera de dirigirte a ese ser humano, a tal punto que la comunión que hubo entre él y vos, como él se conectó, dejó de llorar y entró en esa común unión, en esa comunión. Y ahí es donde uno entiende la diferencia que hay entre, porque así como vos has estudiado manejo de energías, has estudiado dinámicas de grupo, conoces de la oratoria, de la oralitura, y cómo has recibido informaciones como las que pueden recibir presidentes de las repúblicas distintas. Ahora, la verdad que hay entre el aquí y el ahora de un cuentacuentos, que no tiene otra pretensión que contar ese cuento aquí y ahora, sí. Y yo no sé qué hubiera pasado si alguno de esos presidentes se hubiera enfrentado a un niño y si hubiera tenido el coraje de poderle hablar y aquietarlo teniendo 3 meses de vida, porque esa verdad auténtica no sé si hubiera estado presente. Es mi duda, ¿no? Es la duda. O sea, que hace un tiempo atrás me pasaron un video de Rafael Correa contándoles un cuento a un grupo de niños que habrán tenido 6, 7 años en una oportunidad, y bueno, a mí me cae muy bien el Correa, pero sí, verlo contar cuentos fue como que, claro, bueno, ya está. No es la tuya, no es la tuya. No, pero bien, no, porque además contaba bien, así. Digo, no, me pareció hermoso que un presidente, una figura con ese poder, digo, sea capaz también de eso, de tomar su segundo y contar una historia a un par de chicos. Ahora, no sé cuántos pasarán esa prueba, ¿no? Y no sé, eso ya, ahí ya no ponga la mano en fuego por nadie. Rafael Correa la pasó la prueba. La pasó, sí, la pasó. Por supuesto tendría que venir a tomar algunos talleres con vos, ¿no? Y o unos vinos, aunque sea, y que claro, viste, y que me cuente ahí algunas cosas también. Bueno, a propósito de contar, ¿qué me querés contar? Yo acá en mis manos les cuento también a la gente que está escuchando. Incluso le vamos a contar así a modo de talismán. Ahí va. Al costado del micrófono hay una figura. Está la cara de Cupuca. Está la cara del brujo de la tierra, este brujo del que conté recién, que tanto ha envejecido y tanto nos ha amado desde la historia de la saga de los confines. Es una ilustración de Gonzalo Kenny, un ilustrador de Buenos Aires, que ha ilustrado muchísimo de Liliana. Liliana se enamoró de los dibujos, de las ilustraciones que él hace, y esta de Cupuca, que seguramente mucha gente que si está dentro de este mundo lo ha visto, y yo lo tengo impreso como en grande, casi un tamaño real de rostro,
y de rato me siento a mirarle ahí, a preguntarle, Cupuca, Claro. que... Por ¿dónde ejemplo, vamos? Roberto Valenti, que ahora nos está escuchando, él lleva siempre una foto de Osvaldo Pugliese. Ah, Que claro. Pugliese, Pugliese, tener claro. la buena suerte, es Sí, decir, sí. a modo de talismán. Así. Y acá enfrente de mí tengo un libro que se llama El arte de los confines, que es el último libro ligado a la saga que escribió Liliana y que está todo bellísimamente ilustrado por el Gonzalo. Yo les recomiendo que lo busquen. Lo pueden encontrar en el puesto de libros de Hugo, ahí en, Claro, que está en San la Martín, Alameda. en la Alameda, ahí. Cerca de la calle Córdoba, ahí tiene su Es puesto. un libro maravilloso con textos nuevos y sobre todo esos con ilustraciones muy bellamente trabajadas. Y bueno, y hay se llama Venado este primer libro. Y acá Liliana como que nos fue contando otras cosas de los personajes de la saga que por ahí no conocíamos o no sabíamos. Y hay un personaje en la saga que se llama Kukub. Kukub es un Zitzajay, así se llama el pueblo que vivía más o menos como en el terreno medio de las tierras fértiles, en una zona selvática, con miles y miles de pájaros, con selva, con colores de arco iris metido ahí en la tierra. Y el Kukub era un viajero, era un artista, era un cantante, un cantor, un poeta, era también un ladrón, había sido un ladrón desde más chico. Él decía que él hacía malabares, que la gente no entendía la diferencia entre robar y hacer malabares. Y él fue enviado por los supremos astrónomos del país de los Zitzajay a buscar a Dulcancelin, el representante de los Usihuil, que es ese pueblo del sur, allá de los confines, para realizar un concilio. Cuando Misáyanes zarpó con sus barcos de siderecios de las tierras antiguas, en las tierras fértiles la magia estaba confundida y no sabían quién era el que venía. ¿Venía Misáyanes como habían predicho los antiguos códices o retornaban los bóreos? Otro pueblo antiquísimo, que había jurado que si vencían a Misáyanes en las tierras antiguas, volverían para buscar a su descendencia que habían dejado en las tierras fértiles. Pero ¿quiénes venían? En ese tiempo no habrá habido WhatsApp, así que imagínate, no había internet, no había manera de saber quiénes eran los que llegaban en esos barcos. Los esperamos con fiesta, los esperamos con una guerra. Por eso llevaron a cabo un concilio, donde un representante de cada uno de los pueblos de las tierras fértiles estaría para discutir la estrategia a seguir. Y Kukub fue enviado a buscar a Dulcancelin, el jefe Usihuilque. Y volvieron después de un viaje larguísimo, porque era atravesar todo un continente. Atravesaron montañas, desiertos, bosques, pantanos, ríos, selvas. Y cuando llegaron a Beleram, la capital del país Zitzajay, Dulcancelin se dio cuenta de que Kukub no había mentido cuando hablaba de su mercado. Porque Kukub era bastante cuentero también. Y le encantaba contar cosas. Y él habló del mercado como una explosión de colores, como un lugar donde uno podía tomarse un agua de oacal, comer unas tortillas de maíz, escuchar a los pájaros, escuchar a los músicos, ver a los trenzadores de cuero, a los que hacían las ropas, a los músicos que cantaban en la calle. Era un mercado como esos mercados que todavía quedan en Bolivia, en Perú, en el norte nuestro, argentino. Y cuando llegaron, Kukub quiso ir al mercado con Dulcancelin. Imagínate a Dulcancelin, un hombre grande, enorme, un guerrero de un pueblo del sur, moreno y del sur, acostumbrado a la guerra, acostumbrado a vivir siempre por su ley y por su honor. Un hombre que no tenía el don de la palabra, digamos, Dulcancelin, pero sí el don de la guerra. Pero sobre todo el don de la honra. Y Kukub lo llevó al mercado de Beleram. Dulcancelin se quedó fascinado con esa explosión de colores que nunca había visto en su vida. Y cuando llegaron, amanecía casi,
El mercado estaba repleto de gente, de mercancías, retumbaba en los oídos del jefe de Gusiwilke todo ese barullo que no conocía porque no había nada parecido en su lugar. Rojo con manchas amarillas, verdes, enredados, ocres crujientes, vasijas rodeadas de cascabeles. Sin embargo, frente a la maravilla aquella, Kukub se ponía triste. «Ahí tienes las tortillas», dijo, forzando una sonrisa Kukub. «Ven, ven. Te voy a enseñar el arte de regatear». Y el pequeño Chitzahai se acercó a una mujer que les vendía esas tortillas de maíz. «Mujer, ¿cuántas semillas de bacal pretendes por esta pequeña tortilla?» «¿Por qué dices que es pequeña?» «Ay, tienes razón. ¿Por qué decir que es pequeña cuando también pude decir que se ve pálida, que está endeble?» La vendedora, que conocía muy bien a Kukub, le siguió el juego. 5 semillas de aguacal por ella, dijo, y aguardó que esperara que la reacción de Kukub. Bueno, como digas. Aquella respuesta sí desencajó a la mujer. ¿Qué dijiste, Kukub? Kukub tenía los ojos perdidos en sus más hondos temores. No, está bien, como digas. ¿Aceptas pagar 5 semillas? Si sabes que solo salen 3 semillas por una tortilla. Mira, a vos por verte tan apocado así, te la voy a dejar a 2. Poco después, Kukub y Dunhanselin saboreaban el último trozo de tortilla, y el guerrero Gusiwilke nunca sabría si había presenciado el dolor de una artista o el mejor regateo del mundo. ¡Ah, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello! Y esos instrumentos, ¿no te trajiste el tamborcito? No traje la caja, pero bueno, quedó ahí la... En realidad, estos fríos de Mendoza me han apachuchado un poco la caja y bueno, y el cuero no estaba como para tocarse. Vos sabés que yo que soy... Que intento buscar y lo trato de zafar por el lado de la poesía, es decir, me encantaría poder tener más el ritmo incorporado. Es decir, me produjo cierto atrevimiento verte jugar, porque yo suelo jugar a veces con un celestín y me encantaría poner más percusión en las cosas que hago, y me encantó ese manejo que hacías con la cajita, que lástima que no esté acá para mostrarlo, pero de pronto manejabas el ritmo, pero de pronto también rasgaba la... habían... Era como un... Claro, es decir, la teatralidad metida con la... Bueno, que también lo hacías mientras narrás, eso es exquisito, pero sí veo que hay también otros instrumentos. Sí, me vine con mi querida quena, así... Esta quena es de palo santo, es de madera, también las hay de hueso, de caña, y vieja Kush y Kukub también hacían sonar sus flautas, sus quenas. ¿Cuál era una de las artes que tenían los señores de la muerte para englobarlos? Era justamente que la gente no tuviera nombre. Sí, claro. Contanos eso. ¿Cuáles son los 4 secretos que aprendiste de Liliana Bodoc y a partir de su literatura, esos 4 secretos? Qué bonito, ¿no? Al parecer son 4 virtudes, las llama ella, que todas las criaturas humanas, o todas las criaturas en realidad, deben tener y no deben perder para tener alma. El odio eterno de Misáyanes lo sabía muy bien, por eso había despojado a todo el pueblo de esas 4 virtudes, que son la honra de llevar un nombre, el conocimiento de las causas, la memoria y la poesía. La honra de llevar un nombre. Y yo pienso cómo será eso de la honra de llevar un nombre. Yo todavía lo estoy buscando, lo estoy identificando. Pero parece ser que si tenemos un nombre, tenemos un rostro y tenemos un corazón. Y quien se adueña de su rostro y de su corazón, también lo hace de su nombre.
Por eso yo pienso que es como muy bonito saber qué significa cada nombre, el nombre propio al menos, saber por qué llevo ese nombre y por qué me lo han puesto. Y el conocimiento de las causas, como por ejemplo saber a qué gusto tiene un zapallo, conocer que eso que vos tenés enfrente y a lo que le hablas se llama, ¿cómo se llama eso que tenés ahí enfrente? Este aparatito negro que ves acá. Orejita con alas. Orejita con alas. El micrófono. El micrófono. Esto que nos permite que otras personas estén escuchándonos en otro lugar, porque hay ondas que van por el aire. Conocer las causas de las cosas, saber que esta quena es de madera y que un artesano la fabricó, saber que esa boina fue construida por una herencia de saberes de vaya a saber cuánto tiempo atrás, saber que esto que tengo en las manos es un libro y que estas palabras las puedo leer, conocer las causas de las cosas. La memoria como una raíz que nos tiene ahí en la tierra. Parece ser que nosotros somos medios quebradizos como el jade, dice Liliana, que somos frágiles como el viento, y tener una raíz que nos sostenga en el mundo es tener memoria. Verbo divino la memoria, decía Borges. Verbo divino la memoria. A mí me gusta cantar cuando hablo de ese tipo de memoria, aquella canción que dice: cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Y sabemos que hubo una mujer llamada Marilyn Walsh que escribió esa canción, y sabemos que la podemos cantar porque tenemos memoria, así como esa canción, como muchas más. Y la poesía, el poder de la poesía como único modo de conocer la verdad. Liliana estuvo hablando recién de la poesía y la escuchamos decir una poesía de un chino que vaya a saber quién habrá sido. Pero bueno, Misáyanes había logrado que todo ese pueblo de las manchas, de las manchas de trabajadores, se olvidaran que tenían un nombre, una memoria, una poesía y el conocimiento de las causas, y así vivían desalmados totalmente. Pero un mago que guardaba en su corazón el sueño de una resistencia para volver a aquel tiempo glorioso antes de que el odio se encarnara en el mundo, cuando llegó el momento, engendró en una mujer de las manchas, en una escardadora, engendró 2 hijos y le pidió a esa mujer que los bautizara, que les pusiera un nombre, que ellos nacerían para la resistencia. Y esta escardadora, cuando vio a aquel mago mezclado entre esos hombres que iban para aparearse solamente, vio en esos ojos azules otros ojos y empezó a recordar ciertas cosas. Y no se olvidó. Cuando los 2 hijos nacieron, esos gemelos, ella los bautizó aquella noche. Tomó un tizón que estaba ahí en el fuego y con el hierro caliente marcó una línea en el muslo de la niña. Te llamarás Vara. Y con el canto, el extremo del hierro, marcó un círculo en el muslo del varón. Te llamarás Aro. Vara y Aro. Los hijos de la resistencia habían nacido y pasaron 12 años en que ellos crecieron en las manchas, ella en la mancha de las hilanderas, él en la mancha de los cuidadores de cerdos. Pasaron los años y al llegar a los 12, Soraz con su discípulo fue a buscarlos para llevarlos a su castillo, con excusa de la servidumbre, pero en realidad era para llenarlos de amor y para que ellos se reencontraran con esas 4 virtudes. Después del tiempo fijado de ese entrenamiento y de ese amor, volverían a las manchas para empezar a contagiar esas virtudes entre la gente del pueblo. Y cuentan que cuando Soraz fue a rescatar a Vara, el rescate fue bastante difícil porque el guardián estuvo a punto de descubrir que Soraz la estaba sacando de ahí para la resistencia, pero por suerte y por arte y por magia de aquel mago salieron con Vara. Vara que pesaba lo mismo que una rama de espigas y iba ahí en la montura totalmente asustada porque no sabía cuál era su destino, que quizás podía ser el mismo que varias de sus otras compañeras,
en los otros castillos donde eran humilladas y violentadas por otros señores de la nobleza, sirvientes del odio. Por eso cuando Soraz y su discípulo cabalgaban hacia los bosques, Soraz habló con suavidad. Foitetés, discípulo, ¿recuerdas esa canción que entonábamos por los bosques de Bohemia? ¿Recuerdas esa canción? Hagamos que suene, para que Vara empiece a escuchar los primeros sonidos del amor en toda su vida. Marcelo Guerrero, hay un momento en el espectáculo que, así con las manitas, el tiempo. El tiempo humilla y ultraja todo menos la canción, dice Raúl González Tuñón. Qué maravilla, ¿no? El tiempo humilla y ultraja todo menos la canción. Y el tiempo de los relojes están anunciando que ya es tiempo de darnos el abrazo con 3 puntos suspensivos, porque seguramente dentro de poco, para octubre, tenés pensado volver por Mendoza. Así es, quizás vuelva por estos pagos cuyanos a seguir compartiendo algunos relatos, así que claro, obviamente ya les voy a avisar. Ya fuiste invitado por Fito Suden a su programa Cuidado con el Perro en radio. En el canal de la universidad, así que ya hay una buena excusa. Un vino en casa, la entrevista con el Fito, varios lugares donde decir cuentos. Ya con eso, ahí estamos. Estamos hechos. Y bueno, hemos contado y hemos tenido en cuenta a Liliana Bodoc, y ella está acá presente, está claro entre nosotros. Y eso es lo bueno, que hay una parte de nuestro ser que se vuelve a la tierra, pero lo que queda en el aire, eso no se lo puede llevar la muerte. Exacto. Así que yo no siento tristeza por la partida de Liliana, siento la alegría de que Liliana sigue estando entre nosotros. Marcelo, de verdad, un gracias grandote, no solamente en nombre mío, sino en todos los que hemos tenido la posibilidad de compartir este ratito de radio con vos. Gracias por seguir difundiendo a Liliana Bodoc, a quien yo tuve el gusto de conocer cuando tenía ella 18 años. Compartimos un tiempo de poesía. Ella conoció a Oliverio Girondo a través de un libro mío que se lo presté para que lo pudiera mamar, y seguramente ha aparecido en algún momento. Después la volví a reencontrar cuando ya era muy famosa, y me abrazó y me quiso como si no hubiera pasado nada con la fama. Es decir, nunca perdió esos pies en la tierra. Por eso a mí me parece que cerrar con 3 puntos suspensivos este encuentro con vos, son 33 segundos en que ella dice esto. Y para ir cerrando, decirles que yo creo que hay que entender la palabra como la han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, nunca como una cosa que se pronuncia y no transforma nada. Decir es hacer, decían nuestros chamanes, nuestros abuelos, nuestros taitas. Decir es hacer, decir es transformar. Decir es hacer, decir es transformar. Y como yo sé que las orejas y los tímpanos de los giros son golosos ante esto, yo creo que darle 17 segundos para que ella termine de redondear y seguir camino para que nos volvamos a reencontrar a partir de la palabra poética. Creo que la palabra nos hace libres, creo que la palabra nos hace bellos, creo que la palabra nos hace luminosos.
Y creo que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Y ahora sí, esta romería sigue su rumbo, un redondo rumbo tras el intento de encontrarle la vueltita a los sonidos. Una romería que volverá y en la que yo, Luciano Ortega, habré de invitarte a que juntos sigamos compartiendo simples y subjetivos giros. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, deseamos para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.